Ahora sí. Vamos a tratar de compartir algunas cosas en relación a esta película que acabamos todos de ver. Y tal vez lo primero es empezar con una oración, como a menudo hacemos. Luego vamos a escuchar si es que alguno de ustedes tuviera preguntas, comentarios. Luego haremos algún comentario de lo que hemos visto y cómo esto nos puede ayudar en nuestro camino como peregrinos en la fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta o comentario previo. Si no, empezaríamos a comentar algunas cosas para luego tener reacciones de ustedes y volveríamos a comentar sobre sus reacciones. Pero primero quisiera ofrecerles la palabra, a ver si ustedes quieren comentar, mencionar algo que les ha parecido que a través de esta película podemos nosotros ser, Sí, diríamos, padre. iluminados por la gracia que el Señor siempre derrama en abundancia. Por ahora no tenemos preguntas. Las personas les ha gustado bastante la película, son los comentarios que tenemos. Les invitamos a todos a hacer cualquier pregunta o comentario por el chat y nosotros podemos transmitirlo al padre. Yo creo que podemos empezar, padre, con su reflexión. A ver, vamos a señalar algunas cosas. Lo primero, bueno, que hay que decir si la película tiene muchas características que son, diríamos, muy motivadoras. Pero hay algo previo que hay que decir. Lo primero es que esta película no es el Evangelio revelado. De alguna manera es una ficción, pero que no es una ficción, diríamos, desconectada de la revelación. Nosotros sabemos que esta epifanía a estos personajes que no se nos dice en el Evangelio según San Mateo, que es quien lo relata, cuántos son. Lo que se nos dice es que vienen de lejos, se les llama los magos, los sabios. En la película se presentan como de Persia, de esta zona del Oriente con respecto a lo que sería Palestina. Y conviene inmediatamente hacer una segunda aclaración, que en tiempos de Jesús, los magos no eran los magos que nosotros conocemos ahora. Los magos, diríamos, eran los sabios, los filósofos, los que estaban tras la pregunta acerca del sentido de la vida. Y eran, diríamos, eruditos, astrólogos, es decir, tenían una comprensión de los fenómenos celestes, astrológicos, diferente a los que tiene la ciencia contemporánea, positivista, la astronomía. Y entonces era común en la antigüedad que se buscara la relación entre la manifestación en la naturaleza, especialmente en los fenómenos, diríamos, astronómicos,
manifestaciones de lo que ocurría en la vida de los hombres. Y de alguna manera este pasaje del Evangelio según San Mateo, cuando nos habla de la estrella y de estos sabios de Oriente, recoge esa cosmovisión. Pero el punto central, entonces, es la pregunta por el sentido de la vida. Y el Señor siempre tan misericordioso. No sé si ustedes han estado en misa el día de hoy, han ido a misa hoy día o han leído las lecturas que corresponden al día de hoy. No. A ver, de los que están con la cámara abierta, ¿quiénes han ido? A ver, levanten la mano para tener una idea. ¿Nadie? Bueno. ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie ha estado en misa hoy día? ¿Nadie ha leído las lecturas? ¿Nadie? Ok. Una persona nomás, dos, tres. Bueno. ¿Y ustedes recuerdan cuál es la lectura del Evangelio de hoy día? Justamente las lecturas de hoy día nos hablan de esto mismo, del sentido de la vida. Se nos presenta en la primera lectura, que es el inicio del segundo libro de Samuel, la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, y de su hijo Jonatán. Y claro, la muerte pone a la criatura humana directamente en relación al sentido de la vida. Y David, que es el sucesor, se rasga las vestiduras, porque de alguna manera lo que se nos presenta es que todas esas luchas, todas esas peleas, esas guerras, esos combates, de alguna manera el sentido se tienen que ver en relación no solo a lo inmanente, sino a lo trascendente, no solo a lo temporal, sino a lo eterno, no solo a lo humano, sino a lo divino. Y el Evangelio, que es solo 2 versículos del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, versículo 20 y 21, 2 versículos, es breve el Evangelio. Jesús está en Cafarnaúm nuevamente, hay una multitud que lo sigue, y dice, al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Otras traducciones porque no estaba en sus cabales, otras porque estaba loco. Es decir, para las personas más cercanas a Jesús, lo que él está haciendo no se puede entender con la razón. Es incomprensible. Dice, no tenían tiempo ni para comer. Es decir, el trabajo, la entrega, la dedicación de Jesús era absolutamente, diríamos, excesiva, incomprensible. Y entonces la pregunta es, ¿quién está loco? ¿Quién está fuera de los cabales? ¿Quién no entiende? ¿El ser humano, la criatura humana o Dios? Y hombre verdadero, Jesucristo, que por el contrario nos viene a revelar quién es el ser humano y quién es Dios. Y entonces, de alguna manera, estos personajes, estos magos, estos sabios de Oriente, en los 3 que no aparecen como protagonistas, pero que son los que la tradición recoge, como que son 3 los que llegaron a Jesús, María y José en Belén. Y este cuarto, que diríamos es un cuarto que representaría a los seres humanos de todos los tiempos que viven tras la búsqueda de sentido de la vida. Y que de alguna manera muchos no saben ni siquiera cómo encontrar sentido a la vida. Y eso lo vemos entonces en los seres humanos de todos los tiempos y también dentro y fuera de la iglesia. Porque vivimos en una etapa de la historia equivalente a la que se dio en tiempos de Jesús, donde dentro del pueblo de la alianza y fuera, la mayoría de la gente no entiende.
Claro, eso se ve, por supuesto, en Herodes el Grande, que intenta asesinar a Jesús. Eso se ve en esos personajes que parecen como extras ya al final de la película también, diciendo que hay que acabar con Jesús. Y nosotros en los evangelios de esta semana, segunda semana del tiempo ordinario, también veíamos en este pasaje el día miércoles como Jesús en la sinagoga cura a ese hombre con la mano paralizada, lo pone en medio, en sábado, y Jesús dice con ira y dolor, mirando a su alrededor, porque estos estaban escandalizados porque Jesús curaba en sábado, les dice, es lícito hacer en sábado lo bueno o lo malo. Y entonces Jesús cura al hombre. Y dice que herodianos y fariseos ya veían y ya planeaban cómo acabar con Jesús. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, que tiene 16 capítulos y ya quieren matar a Jesús. Quieren matar a Jesús, entre otras razones, porque Él se declara Señor del sábado, más grande que el sábado. Es decir, se declara por encima de la ley, es decir, se declara legislador, es decir, se declara Dios. Y eso no es aceptable para el hombre. No es aceptable para el pueblo de la primera alianza que está esperando al Mesías y lo tiene enfrente así y no lo busca. No lo reconocen, sino que lo rechazan. Y eso, por supuesto, representa también a los seres humanos de todos los tiempos. Y esa es la paradoja. El ser humano es un ser religioso. El ser humano, criatura de Dios, busca a Dios muchas veces sin saber dónde encontrarlo. Pero simultáneamente, los que más recibimos, los que se nos da a conocer el misterio del amor de Dios muchas veces, nos parece poco, nos parece insuficiente. Y entonces el drama de este hombre, este personaje, el cuarto rey, el drama de su esclavo, el drama de esas personas, de alguna manera es el drama de las personas que buscan la verdad. Muchas veces sin saber dónde. Pero la verdad sabemos, como le dice Ambrosio a Agustín, la verdad nos busca a nosotros. Y eso también aparece en la película. Y a pesar de que este hombre deseaba, como Simeón, ¿no? Antes de morir, ver al Señor, el Señor se le manifiesta. Ya muerto y resucitado, como en la misma película se señala. Y de alguna manera eso es lo que tiene que ocurrir en la vida de todos los seres humanos. Pero embotados en nuestra mente y nuestro corazón, en todos los tiempos y en nuestro tiempo, por todas estas ideologías y mentalidades del mundo, nosotros vivimos embotados. Y tenemos que descubrir qué nos embota. Y algunas pistas se nos dan en esta película. Y una tiene que ver con la soberbia, que aparece, diríamos, dentro de este grupo de los magos, en las primeras disputas antes de que este mago joven todavía parta en esta misión al encuentro de lo que las profecías y lo que interpretaban los astros señalaban acerca del nacimiento del Mesías. Y claro, este hombre en ese encuentro va tropezando, pero sin saberlo, el Señor ya salió a su encuentro, como él mismo le dirá haciendo las citas que en la película se ponen y corresponden también al Evangelio según San Mateo capítulo 25, ese pasaje escatológico del discurso de Jesús que está en los capítulos 24 y 25 y que el Señor le dice ahora, ¿no? Estuve enfermo, estuve con hambre, tuve sed. Y es que es el amor
como nos enseña San Juan en la primera carta y lo hemos visto en el tiempo de Navidad, del Dios amor, es el amor el que nos manifiesta si nosotros estamos y permanecemos en el Señor. Pero ¿cómo decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos a quien hemos visto? Y también cuando llega este cuarto mago a hablar con esas mujeres, no sabemos quién eran, probablemente la Magdalena, a preguntarle ya cuando luego de la última cena Jesús ha salido del cenáculo, ¿dónde están? Y esta mujer le dirá, en el huerto de Getsemaní, pero tenemos recelo porque Jesús ha dicho y ha hecho cosas que molestan. ¿Y qué son esas cosas? Amar a nuestros enemigos, perdonar, el mandamiento nuevo del amor, amar como Él nos ama. Y entonces, queridos hermanos, claro, esta película da para muchos comentarios en distintas direcciones. Yo no quisiera todavía tomar alguna de ellas sin recoger siquiera alguna de las impresiones de ustedes para poder en sintonía hacer comentarios que nos puedan ayudar a todos. Un punto que llama la atención en esta especie de cronista, que es este esclavo que acompaña a este cuarto rey mago con esas comunicaciones que dirige una y otra vez al padre, cuando está en esta colonia de leprosos, le dice, en lugar de elevarse por encima de estos miserables, se ha confundido con ellos. Parece uno más de ellos. Y claro, lo mismo que decían los fariseos, los escribas de Jesús, se junta con pecadores. No puede ser el Mesías, esto no puede ser un santo. Y claro, eso también se puede aplicar, por supuesto, a los discípulos de Jesús. Nosotros contemplábamos el día de ayer este pasaje del Evangelio muy importante, también del capítulo 3 de San Marcos, inmediatamente del que hemos referido hoy, en los versículos 20 y 21. Y ustedes saben ayer de qué hablaba el Señor en el Evangelio. ¿Saben cuál era el pasaje que veíamos en la misa de ayer? Eso mismo lo preguntaba yo ahora más temprano. Claro, yo no sé. ¿Quiénes saben cuál era el pasaje de ayer? A ver, levanten la mano. Solamente veo una mano levantada. Es justamente la elección de los 12. Es decir, la iglesia está llamada a continuar, a participar de la misma misión que Jesucristo. Así como el Padre envía al Hijo, Jesús envía a sus apóstoles para que continúen. Es decir, la iglesia es enviada para continuar la misma misión que Jesucristo. Es decir, la iglesia está llamada también a anunciar el mandamiento del amor que resume la ley y los profetas, como el Señor mismo nos dice. Y entonces, la iglesia, formada por los bautizados, una y otra vez es interpelada. Nosotros somos interpelados. El Señor nos pregunta si nosotros queremos amar como Él ama. Si nosotros pensamos que eso es lo más importante de nuestra vida. Porque eso es lo que nos pide el Rey. Que nosotros amemos como Él. Y sabemos cómo Él ha amado y nos ha amado hasta el extremo y nos sigue amando hasta el extremo. Y si nosotros queremos amar de esa manera. También el personaje del esclavo una y otra vez le dice, ¿no?, a ese amo, que claro, en la película no podría decir, representaba pues a la iglesia, ¿no? A la iglesia diríamos innominada. Hay un teólogo, jesuita, Karl Rahner, que habla de los cristianos anónimos.
Y tal vez los autores de la película han tomado alguna de esa teología. Porque aparece este personaje como un cristiano que no conoce todavía a Jesucristo. Es cristiano sin saberlo, diríamos. Pero muchas veces, igual que el pueblo de la primera alianza, el pueblo de la nueva alianza, no está tan dispuesto a seguir a su Señor. Y puede ocurrir que el pueblo de la nueva alianza también pida la muerte de su Señor. Nosotros vivimos en una etapa de la historia donde la gente está sumida en la desolación. La gente está viviendo una gran confusión. Y claro, ahora más tarde comentaré con algunas otras personas algunas cosas sobre esto, pero la pandemia de alguna manera pone la radiografía de esa confusión. Porque la gente, las personas, nuestros contemporáneos, no están buscando primero a Jesucristo. Están buscando la solución sin Dios. Que de alguna manera era lo que en algún momento ese cuarto rey mago empezó a buscar. Ese cuarto rey mago en algún momento ya se instaló en medio de la colonia de leprosos y quería construir, diríamos, el reino, la felicidad solo con esfuerzos humanos, sin Jesucristo, sin Dios. Se olvidó de su búsqueda y solo se le recuerda la búsqueda cuando ante el fracaso representado en ese incendio de la envidia de los comerciantes y la visita de ese otro mago, entre comillas, exitoso, que luego es apresado y vemos al final, en las escenas finales, a la hija que la están llevando como esclava y que va a ser liberada justamente por ese miserable, entre comillas, que es ese cuarto rey mago, que es despreciado por ese, entre comillas, mago exitoso. Diríamos, esos intelectuales que creen que saben, o esos teólogos, o esos autosuficientes. Pero este hombre que ya no buscaba al Señor, va a retomar su búsqueda al final de su vida, porque uno de esos leprosos, que era ciego, empieza a ver. El que no pudo tener la vista o recobrar la vista con, entre comillas, las tecnologías de la medicina de todos los tiempos, diríamos nosotros, es el que fue curado por el Nazareno. Y claro, eso es la luz de la fe, sabemos. Y ese mismo esclavo que no sabe qué hacer con su libertad. Y representa también al hombre contemporáneo, que luego de la Revolución Francesa y su grito de libertad sin Dios, lo que ha encontrado es el vacío existencial, representado en el alcohol, las drogas, la pornografía, los apetitos desordenados, la búsqueda de lo pasajero y del inmediato, y que divide, hace que unos y otros se agredan, pero que ni unos ni otros encuentren la perla escondida, que no es algo de valor pasajero, sino es Dios mismo. Es Jesucristo mismo que sale a nuestro encuentro. Entonces, como ustedes podrán comprender de estos comentarios preliminares, suscita una serie de reflexiones, preguntas, interrogantes, no solo en relación al pasado y la historia del pueblo de la primera alianza y la iglesia, sino preguntas actuales, contemporáneas a cada uno de nosotros, y que nosotros podemos ver en nuestra relación personal, familiar. ¿Qué es el hombre? ¿Qué está haciendo el hombre sin Dios? Y la propuesta del mundo, que es el poder, el dinero, el consumo, las tecnologías, cómo no logran darle a la criatura humana lo que en su
ser más profundo está buscando, sabiéndolo o sin saber. Y claro, eso se produce principalmente por esa especie de esclavitud contemporánea. Actualmente la gente trabaja muchísimas horas. Ahora con estos trabajos remotos, incluso más que los trabajos presenciales en términos de dedicación de tiempo. Y uno tendría que preguntarse, yo les decía a la gente en la misa en la mañana, en la homilía, ¿y por qué trabaja la gente tanto? Algunos mucho y ni siquiera obteniendo los ingresos económicos para alcanzar los estándares de consumo que desean. Y otros, de repente, ni siquiera con tiempo para consumir lo que los ingresos económicos, producto de su trabajo, pueden alcanzar. Y muchas de esas personas parten de este mundo sin tener tiempo para saber de qué vale o para qué hicieron esos esfuerzos. Y todo el sistema educativo empuja a los padres para que adhieran a ese modelo de producción, comercialización, consumo desordenado y un vacío por la falta de sentido de la vida. Y ese sentido solo lo puede dar Dios y lo puede dar Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero y que se nos ha revelado. Y que nosotros muchas veces, teniendo esa verdad, nos parece algo innecesario, un dato, diríamos, secundario, y no nos mueve al punto de renovar nuestra existencia y caminar en esta peregrinación deseando realmente tener ese encuentro personal y esa comunión más profunda en la escucha y en la obediencia para poner en práctica ese mandamiento nuevo del amor. Yo voy a dejar aquí estos primeros comentarios para ver si es que alguno de ustedes ha formulado alguna pregunta o tiene algún comentario que hacer. Gracias, padre. Sí, tengo una pregunta. Me parece que es en Corintios 13 donde habla de que la caridad es el más importante de todos los dones. ¿Qué relación tiene este mensaje con la película? Y desde otro ángulo podría verse como que este cuarto rey mago se preocupó más de esta aldea, de estas personas, en ayudarlos con su propia fuerza, en vez de buscar a Jesús. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros practicar la caridad sin caer en una simple filantropía? A ver, claro, la película es ficción, pues, ¿no? Entonces, pero claro, el director, los productores, tienen un mensaje, algo quieren decir. Y claro, yo lo interpreto según mi comprensión, pero no es necesariamente lo que tal vez los productores o los directores quieran insinuar. Y lo que vemos es una confusión al presente, sin referirme a la película específicamente, y no sabemos las intenciones de los que son responsables de su producción y su dirección. Lo que vemos al presente es justamente que se nos dice de distintas maneras y de distintos ámbitos, que parecería que más importante que el encuentro con Jesús es practicar la justicia social, la caridad, el servicio, y que por supuesto no son cosas contrarias a la fe, pero que no es posible sostener sin la gracia. Y claro, en ese punto la película queda un poco coja. Y uno podría decir es un mensaje un tanto pelagiano, el del personaje, que en algún momento ya se olvida de su búsqueda existencial y encuentra el consuelo, entre comillas, la realización en esa obra, de ese servicio, ¿no? Que como médico, como persona informada, conocedora de las tecnologías, permite que estos miembros de la colonia
de leprosos eleven, diríamos, sus estándares de vida en relación a sus necesidades temporales. Pero todo eso se derrumba en un momento con el incendio y produce la crisis existencial de ese cuarto rey mago cuando se entera que su padre ha muerto. Y entonces en ese momento se pregunta, ¿qué he hecho de mi vida? Todo esto que tanto tomó, 30 años aproximadamente, ha quedado en cenizas en un instante. No he encontrado lo que buscaba, ni a quien buscaba, y ni siquiera he podido desplegar mis capacidades en plenitud, y además no ha acompañado a su padre en el momento en sus últimos momentos. Pero ante la invitación, diríamos, ante la tentación de volver a sus primeros pasos y a la búsqueda del poder, de las riquezas, de la fama, del prestigio que aparecen como tentación en ese otro mago que acude y que finalmente será apresado, él no accede a esa tentación. Pero no accede a esa tentación en un estado de desolación. Entre comillas, le da la libertad a su esclavo, que en la práctica era una persona libre porque ya no lo obedecía y al contrario le reclamaba, y que este hombre no va a saber qué hacer con su libertad. Entonces vemos la crisis, diríamos, en ese hombre, esa crisis existencial también el del hombre contemporáneo, especialmente en el continente, diríamos, en el mundo, en Occidente, en Europa, en el norte, ¿no? Que luego de descristianizar Europa y Norteamérica, buscando en la razón, en la ciencia, en la tecnología, la solución a la falta de sentido, luego de todos los filósofos que han desfilado por estos siglos, buscando y dando soluciones, vemos que las personas, y más con la pandemia, encuentran pues que no hay sentido. Y entonces al punto que algunos se preguntan, estábamos luchando entre comillas contra la cristiandad como un régimen opresor que imponía la fe, que privaba de la libertad, aprovechándose entre comillas de los gobiernos de las monarquías absolutas, como denuncian los llamados reformistas y todos estos diríamos filósofos liberales. Pero la consecuencia es que desarmaron la cristiandad, pero también el cristianismo. Y entonces han quedado en la nada, sumidas en el consumo, en el desorden del uso de las tecnologías, de los celulares, con los seres humanos totalmente fragmentados, sin vínculos de amor y simplemente comerciales, donde parecería que, como dice Bauman, la felicidad se compra con dinero, y entonces ya no hay vínculos de amor, simplemente intereses, utilidad, conveniencia, y se compra y se vende todo, incluso a las propias criaturas humanas, y se sacrifica a los inocentes en aras de ese altar pagano, ¿no? Me refiero a los niños no nacidos, a las víctimas del aborto, a las víctimas de la eutanasia, del suicidio asistido, pero el ser humano sigue sin sentido, al punto que ahora muchos, entre comillas, intelectuales, incluso paganos y ateos, como que empiezan a darse cuenta y dicen, se nos ha ido la mano, que nos hemos, como se dice popularmente, se ha tirado al agua de la bañera con niño y todo. Y claro, vivimos un tiempo donde en medio de esta confusión, especialmente en estos 2 últimos años a raíz de la pandemia, donde los problemas existenciales, los problemas de salud mental, del sentido de las cosas,
está haciendo crisis en muchas personas, especialmente en la sociedad llamada opulenta. Entonces, todas estas recetas de los filósofos de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, que decían que lo que se necesitaba, entre comillas, era liberarnos del yugo, del moralismo, de esas, entre comillas, restricciones a la libertad con las prohibiciones, resumido en ese graffiti de mayo del 68, prohibido prohibir. Entonces el hombre suelto no encuentra sentido. Entonces hay muchas personas esclavizadas con el alcoholismo, con la pornografía, con las drogas, con el trabajo, con el consumo. Y claro, nada de eso le da sentido a la vida del ser humano. Y entonces nosotros tenemos que volver a reconocer que la verdad es revelada. No es que el hombre encuentra la verdad, sino Jesucristo viene a nuestro encuentro. Y eso también está significado de alguna manera en las últimas escenas de la película. Entonces, ir por las intenciones de los que están detrás de esta producción es algo que es difícil, sería especular. Por momentos parecerían algunas tendencias, diríamos, voluntaristas, pelagianas, de autoconstruirse, del sí se puede, del querer es poder, de que las criaturas humanas sin Dios vamos a edificar el mundo feliz, pero luego se ve que eso se derrumba. Y como dice justamente también en San Mateo, en la parte final del Sermón de la Montaña, el Señor va a decir, ¿no?, que el hombre prudente es el que escucha estas palabras y las pone en práctica porque construye sobre roca. Pero el hombre necio que escucha estas palabras y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edifica sobre arena, y efectivamente eso se sigue cumpliendo una y otra vez. Pero con una especie de locura generalizada que no es de Jesús, sino la locura del mundo sin Jesucristo, sin Dios, una y otra vez se lanza. También se podría insinuar de esa película algo que también convendría advertir, que parecería que se puede hacer una búsqueda de Dios sin rostro. Es decir, parecería de lo que se trata es una caridad que es simplemente ser buena gente, como dice la pregunta y que formulaba Grecia, pura filantropía, y no según lo que señala San Pablo en ese pasaje del capítulo 13, que justamente está dirigido a los corintios, que era un puerto griego, donde la gente estaba buscando novedades, le gustaban las cosas espectaculares, los carismas, los dones espirituales, hablar en lenguas, curar, etc. Y entonces San Pablo va a empezar al final del capítulo 2, inicio del capítulo 13, yo les voy a mostrar un carisma mejor. De nada vale, dice, voy a parafrasear, no cita literal, hablar la lengua de los ángeles. Ni siquiera entregar todo lo que tengo, ni siquiera dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, no soy nada. Pero el amor no es mera filantropía, el amor del que habla San Pablo, el amor que no pasa, el mismo que refiere San Juan de la Cruz, que al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor, es el don del Espíritu Santo. Es ese fuego que nos purifica, del que nos hablaba también el Evangelio del domingo pasado, en el capítulo 2, en ese pasaje de las bodas de Caná, donde ante el vacío de esas tinajas, 6 dice que habían, para la purificación de los judíos, el Señor las llena de agua y las convierte en vino. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos purifica. Y Jesucristo nos envía el Espíritu Santo de junto al Padre, como uno de los frutos de su Pascua. Y ese Espíritu Santo lo recibimos, sí, en oración con María. Nosotros confiamos en el cumplimiento de la promesa del Señor. Y es algo que también podríamos decir, la película señala finalmente, Jesucristo cumple. Él no abandona a nadie, ni siquiera a esos católicos anónimos, siguiendo las terminologías
de este teólogo jesuita Karl Rahner. Bueno, no sé si con eso algo puede ayudar. Sí, padre, muchas gracias. Hay dos preguntas más, las siguientes, hay varias preguntas, pero las siguientes son dos preguntas relacionadas. Dice, los Reyes Magos, de acuerdo a datos, podrían provenir de África u Oriente. ¿Se trataría de sabios que representan el dinamismo de las religiones, de ir más allá de sí mismas en búsqueda de la verdad? Y la Diríamos, siguiente, el ser humano, a ver, ¿quieres hacer otra segunda pregunta vinculada o ahí están ya? sí, por favor. ¿Ya La están seg- las dos? no, la Ah, ya. la siguiente pregunta, Disculpa. padre, es, ¿la presencia de los Reyes Magos representa en el anhelo interior del espíritu humano la marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Cristo? A ver, claro, mucho se ha meditado sobre qué significan los Reyes Magos. Es un pasaje un tanto misterioso, ¿ya? Pero es revelación, es palabra de Dios. Y nosotros la cogemos como palabra de Dios. Así la coge la iglesia. Entonces, mucho se ha meditado. ¿Qué significa? Tal vez lo más evidente es el anuncio universal de la salvación. Jesucristo viene para todos, no solo para el pueblo de la primera alianza, sino viene para todas las criaturas humanas. Y lo más evidente es que estos magos, estos sabios de Oriente, representarían a las criaturas humanas que no son parte del pueblo de la primera alianza. Diríamos los gentiles, las naciones, nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros, supongo, no provenimos del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Jacob. Entonces ese es diríamos, uno de los primeros, de las primeras y más inmediatas interpretaciones. Pero de entre esa multitud de seres humanos, nosotros sabemos, y lo mencionaba anteriormente, el ser humano es un ser religioso. Y también sobre eso ha habido mucha especulación filosófica, desde la teodicea, desde todas estas filosofías de las religiones. Es desde la razón y de la inteligencia humana tratar de entender el fenómeno religioso. Y lo que sí se puede constatar como hecho es que a lo largo de la historia, en todas las culturas, siempre ha habido experiencias religiosas. Algunas más oscuras, alejadas, etcétera. Otras buscando el bien, la virtud. Algunas utilizadas por los poderosos y las culturas en todos los lugares, queriendo, entre comillas, manipular esos sentimientos religiosos. Y las interpretaciones, por supuesto, han sido múltiples. Desde las visiones, diríamos, racionalistas, especialmente las que surgen en Europa a raíz del racionalismo, de la Revolución Francesa, de esta visión, diríamos, de la criatura humana sin Dios providente, y que van a dar origen posteriormente al agnosticismo, al ateísmo, que tratan de despreciar a cualquier, diríamos, experiencia religiosa, planteándola como algo, entre comillas, atrasado, primitivo, poco inteligente, poco racional, y una manera en que las personas cubrirían su ignorancia con, entre comillas, visiones míticas, fantasiosas, de una irracionalidad. Porque desde esa perspectiva que se apoya principalmente en lo que surgió a lo largo del siglo XIX con esta visión de la verdad y de la ciencia en esta perspectiva positivista, solo era verdadero lo que podía ser demostrado, lo que podía ser verificado, según los parámetros del método, entre comillas, científico. Y claro, la experiencia religiosa, la fe, quedaban, diríamos, arrinconadas como algo, entre comillas, descartable, algo atrasado, que ya estaba en vías de extinción. Eso era el discurso prevalente hacia el siglo XIX en los países centroeuropeos,
Francia, también en el norte de Europa, y entonces se decía ya esto es una cuestión de tiempo. Pero resulta que con el desarrollo de la ciencia, de la investigación, y especialmente ya eso entra en crisis luego de la Primera, Segunda Guerra Mundial, se ve pues que la ciencia y el progresismo tecnológico, científico, no son respuesta. Y más aún cuando supuestamente visiones teológicas que pretendían desmitificar incluso especialmente al cristianismo y la figura de Jesucristo como un personaje cuasi mítico, inventado, no histórico, etcétera, que no había hecho milagros, sino que eran fantasía de los discípulos y de la iglesia. Todo eso se empieza a caer y a despedazar. Y peor aún cuando esa supuesta superioridad racional y científica, que es la enfermedad de la razón, el racionalismo, que no es otra cosa que creer que con la inteligencia humana se puede dar respuesta a todos los problemas del hombre. Pero el ser humano es un misterio. Y entonces, el escándalo que significó la Primera, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, lo que sirvió también pues de pensamiento políticamente correcto para hacer prevalecer, entre comillas, estas visiones liberales y sobre todo los juicios que se hicieron al régimen nazi por los crímenes de lesa humanidad, que fueron un escándalo contra el pueblo, especialmente judío, el holocausto y toda esa historia que ustedes bien conocen. Entonces se vio que el ser humano no es redimido por la ciencia, no es redimido por la tecnología, no es redimido por la razón, sino por el contrario. El ser humano puede pasar de la situación absolutamente paradójica de matarse con lanzas, o como en esa lucha de David y Goliat, con guijarros, con estos cantos rodados que tiene esos 5 que toma David, o matarse con bombas atómicas. Entonces la ciencia no hace al ser humano, no lo eleva, no lo hace mejor la tecnología, sino que lo hace capaz de una destrucción mayor. Más aún cuando lo que ya terminada la Segunda Guerra Mundial, esa polarización de la Guerra Fría, las amenazas de un desastre nuclear que no han desaparecido, entonces hacen ver al ser humano que no es cierto que la razón tiene la respuesta. El problema es que la solución o la salida que dan, diríamos, los poderosos de este mundo y, entre comillas, las visiones secularistas sin Dios, resulta igual o peor que la anterior, porque del racionalismo hemos pasado al posmodernismo, a la posverdad, y entonces ahora ya no hay verdad, sino lo que hay es simplemente opinión, y eso que parecía una afirmación un tanto descarada de Nietzsche, que la verdad no existía, sino la mentira mejor relatada, y esta era la que se imponía y que venía de los poderosos, es la que está funcionando. Entonces ya esos grandes relatos han pasado a ser relatos que a través de los medios de comunicación, a través del sistema educativo, a través de las instituciones, entre comillas, tutelares en la sociedad globalizada, son los que quieren presentarle al ser humano la explicación de qué es lo que está ocurriendo y cuál es la realidad. Pero cada vez esas explicaciones se ven más lejanas, más excéntricas e incapaces de producir en las criaturas humanas esa, diríamos, paz que genera justamente esa búsqueda de sentido y que de alguna manera es la búsqueda de la verdad, pero la verdad no es algo meramente racional, la verdad no es un mero sentimiento y no es solamente empatías, la verdad tampoco es simplemente comportamientos morales, la verdad es la persona de Jesucristo, y cada vez más eso queda más debería de quedar, diríamos, más en evidencia para las personas que hemos recibido el don de la fe,
para que nosotros, conscientes de nuestra responsabilidad, apreciemos el don que hemos recibido y que seamos capaces de ser luz para el resto de las personas que viven en las tinieblas. Y entonces, disculpen de repente lo extenso del comentario, pero lo que se nos está presentando y que por lo menos a mí me genera esta película, pero no solamente esta película, sino sobre todo lo que el Señor nos va diciendo día a día. Yo les diría, en el anuncio del Evangelio, que en este año par del tiempo ordinario, en estas 2 primeras semanas se nos ha presentado. En qué significa el reino y qué significa justamente en el Evangelio ese trabajo incansable de Jesús que no se ha detenido, no ha dejado de salir al encuentro de las criaturas humanas. Y nosotros que hemos recibido el don de la fe, tenemos que estar muy alertas porque las ideologías, los relatos promovidos por esta sociedad deshumanizada que cosifica a la persona humana y es falso que defienda sus derechos o que le enaltezca, sino al contrario la degrada, nosotros tenemos que despertar y actuar en consecuencia de lo que es el don que hemos recibido. Bueno, yo no sé si es que ya les respondí lo que preguntaban y comentaban o me fui por otro lado. La verdad que ya no Gracias, estoy tan padre. seguro. Tenemos otras 2 preguntas que están relacionadas, que bueno, usted ya las ha tocado el tema, pero quizá queden todavía algunas dudas. Dice, ¿se puede decir que sin el impulso de la búsqueda del rey no hay forma de hacer el bien sin perder la esperanza? Porque al olvidarse de la búsqueda todo puede caerse. Y la otra es, ¿cómo encontrar a Dios si no sabemos orar y si no tenemos los sacramentos? Nosotros no podemos ser seres humanos, no podremos alcanzar la plenitud de la vida verdadera sin Jesucristo. Y nosotros lo tendríamos que tener muy claro. En segundo lugar, la buena noticia es que Jesucristo, que Dios, el reino está cerca y Él viene a nuestro encuentro. En cada uno de nosotros y de todas las criaturas humanas. Y lo tercero es que el Señor nos ha dado medios ordinarios a través de su iglesia, que son sus sacramentos, que es la Sagrada Escritura, que es la Sagrada Tradición, que es la oración, y que nosotros tenemos que apreciar, cuidar y buscar que practicar responsablemente si es que nos llamamos y nos decimos personas de fe. Y en cuarto lugar, que nosotros no somos, diríamos, personas aisladas, sino que somos personas que participamos de la misión de Cristo y somos enviados a estas tinieblas de este mundo, a esos leprosos, a esos filisteos, a esas personas que no conocen al Señor, para que con nuestros testimonios de vida, esas personas pueden encontrar en Jesucristo lo que están buscando sin saberlo muchas veces. Y para que nosotros podamos llevar adelante esa tarea, necesitamos la efusión del Espíritu Santo, que lo invocamos con María, que justamente se nos deja como don en el momento culminante de la Pascua de nuestro Señor, para que nosotros sepamos que no quedamos solos, que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor está con nosotros, que el reino está cerca. ¿Qué impide que nosotros vivamos de esa manera como verdaderamente hijos de Dios, en la libertad de los hijos de Dios? Las, diríamos, seducciones de este mundo, que nos proponen modelos, mitos de felicidad, mitos
de realización humana, en lo pasajero, en lo deleznable. Y muchas veces nosotros vendemos como Judas el tesoro, o como Pedro lo negamos, porque por temor, o porque queremos tener control, porque no queremos que el Señor reine en nosotros, nos alejamos de Él. Entonces lo que necesitamos en una palabra es conversión. Acudir con el corazón contrito y pedirle al Señor que obre en nosotros. Es decir, es el mensaje de siempre, pero nuevo, renovado, actualizado. Cada día, en cada persona, en cada circunstancia concreta de la historia. De cada persona, de cada familia, de cada pueblo, también de nuestro país, también de la iglesia peregrina en estos momentos. Sacudida por tantas confusiones, división, que impiden que seamos testigos creíbles del Evangelio. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en la oración sacerdotal de Jesús, Jesús le dice al Padre: Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Pero justamente una de las manifestaciones, de las consecuencias negativas del pecado, es que vivimos divididos internamente y entre nosotros. Y entonces nuestro testimonio, nosotros mismos lo debilitamos. ¿Qué es lo que une? Es el amor de Dios, el Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa y es un espíritu de comunión. En la unidad del Espíritu Santo es que vamos a encontrar la vida que nuestro corazón desea. Gracias, Padre. Hermanos. No, nos dice, Padre, si hay varias preguntas más, pero no sé cómo Bueno, si estamos es que hay algunas preguntas más, podemos comentarlas, claro que sí. Aprovechemos algunos minutos. La película tiene un tono también de sentido existencial para el personaje principal, y en ese sentido nos preguntan, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Es individual o es el mismo para todos? ¿Es uno para toda la vida o va cambiando? ¿Es espiritual o también es corporal y psíquico? Nosotros se nos ha revelado quién es el ser humano en Jesucristo. Nosotros somos seres compuestos, imagen y semejanza de Dios, seres que somos cuerpo y alma espiritual, con una dimensión biológica, con una dimensión psicológica, con una dimensión social, con una dimensión espiritual. Pero somos unidad. Pero esa unidad está fracturada, está dividida, está quebrada a consecuencia del pecado. Eso es lo primero. Entonces, Jesucristo viene para decirnos quién es Dios, para decirnos que Dios está cerca, nos ama y viene a salvarnos, y a su vez para decirnos quién somos nosotros. Y Jesucristo es simultáneamente universal y concreto. ¿Qué significa eso? Que su mensaje, su cercanía es para los seres humanos de todos los tiempos, de cualquier condición, estén donde estén a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero además, Él viene personalmente para cada una de las personas. Entonces es universal en su enseñanza, en su testimonio, válido para todos los seres humanos, todas las culturas, de todos los tiempos. Siempre palabra actual, siempre presente Dios. Pero también es concretísimo para cada uno de nosotros aquí presentes en esta transmisión por esta tecnología, pero también para cualquier ser humano. Es decir, lo que nos viene a decir Jesucristo es a nosotros lo que en el hoy de nosotros necesitamos. Y eso ocurre en cada día. Entonces es simultáneamente universal y concreto. Solo lo puede hacer Dios. Y Jesucristo es Dios y hombre verdadero.
Entonces, cuando nosotros queremos aproximarnos al Señor, a Dios, con nuestras categorías, diríamos, racionalistas, intelectuales, deformadas por las mentalidades del tiempo moderno, o en nuestro estudio de las culturas clásicas, etcétera, etcétera, con una aproximación únicamente desde la razón, vamos a tener dificultades. Porque vamos a encontrar siempre una mirada fragmentada, ciega. Necesitamos una luz que no es una autoiluminación intelectual, como proponen algunas, entre comillas, espiritualidades orientales que han dado origen a deformaciones, pero también a distorsiones en la nueva era, pero que tampoco son la revelación en Jesucristo. Me refiero al budismo en todas sus formas, algunos quieren reivindicar el budismo zen, etcétera, etcétera. O estas visiones hinduistas, estas visiones de la nueva era, que del yoga, que la relajación, que la mente en blanco, que la autoiluminación, que autoelevación. No. Quien viene es el totalmente otro, que no es una energía, no es un algo, es una persona que es comunión de amor con otras dos personas divinas en una unidad perfecta, Dios uno y trino. Y nosotros somos imagen y semejanza de ese Dios. Es decir, nosotros somos simultáneamente personas individuales, pero seres personales, no meros sujetos, pero somos también simultáneamente, estamos llamados a ser seres de comunión con las otras criaturas humanas. Entonces, Jesucristo nos revela eso. Y por eso es que nos da el mandamiento del amor. Se nos dice, Dios es amor, Él nos ha amado primero, y nosotros estamos llamados a amar como Dios ama, no como a nosotros se nos imagina. No es el simple eros de los griegos, no es la simple filía de los griegos, es el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Es la vida humana como ofrenda de amor a los demás. Nosotros, así como Jesucristo, ese niño nacido en Belén de Judá, que es colocado en el pesebre, es una ofrenda de amor, nosotros también somos ofrenda de amor. Pero cuando no queremos negarnos a nosotros mismos, no tomamos conciencia de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, que es la enfermedad que nos corroe peor que la lepra, entonces, claro, nosotros le ponemos un freno a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo, al amor a ese fuego que nos purifica. Y entonces nos detenemos en estas herejías que desde el principio de la iglesia se manifestaron. Y dos son las que tienen una actualidad sorprendente, porque se van metamorfoseando, se van actualizando también como una acción tenebrosa del mal. Y es creer que nos podemos acercar al Señor solo con la pura inteligencia, eso es el gnosticismo, o con el puro voluntarismo, el sí se puede, el voluntarismo de Schopenhauer, de Nietzsche, que se ha, entre comillas, ayornado con estas visiones de Derrida, de constructivistas, del ser humano que se hace a sí mismo sin Dios. Y que son la tentación, decíamos nosotros el jueves, la tercera tentación a Cristo, que es, entre comillas, la promesa de Satanás de ofrecer los reyes, los poderes de este mundo, los reinos de este mundo. Jesucristo nos dice claramente que nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo. Nosotros estamos llamados a reinar, pero con Jesucristo. Y ese reinado implica amar como Él nos ama, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, que es ser testimonio de ese amor. Y podríamos decir, para referirnos a la película, que de alguna manera eso es lo que vive ese cuarto rey mago en ese periodo oscuro, diríamos,
de su vida pública, cerca de 30 años, que no es vida pública, sino como su vida oculta, donde lo que hace es está al servicio de los más pequeños, de los que no cuentan para el mundo. Y en medio de esa experiencia existencial, necesita que se le revele, que se le devele la verdad y Jesucristo se manifiesta, como nos presenta la película hermosamente en los últimos pasajes. Entonces, esa búsqueda en solitario de virtudes, de fama, etcétera, etcétera, tiene un límite. Y pueden alejarnos de la verdad, del camino y de la vida que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nos ha revelado. Gracias, Padre. Bueno, creo que las preguntas que han estado referente a la película todas han respondido de una u otra manera. Le agradecemos su tiempo y de repente nos gustaría su bendición y sus palabras finales. Solamente antes de la bendición, un comentario breve. Estos temas que se desprenden de esta película, como los que hemos comentado el jueves pasado a raíz del tema de el reino de Dios está cerca, y si el Señor reina en nosotros, claro, son temas muy profundos y de mucha actualidad, y los vamos a continuar en los próximos jueves, viendo distintos elementos que, diríamos, afectan a nuestros contemporáneos y a nosotros mismos, y que nosotros por eso necesitamos reflexionar, meditar, para poder nosotros realmente ser esas personas que el Señor quiere que seamos, es decir, luz en medio de estas tinieblas. Así que entendemos que son temas amplios, que hay distintas aristas, pero en la medida de lo posible trataremos de comentar algunas más. Entonces, en realidad, no terminamos este tema, sino que lo continuaremos en los próximos jueves. Yo les agradezco por su asistencia y por su paciencia y espero que esto nos ayude a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y que hacemos una oración para concluir y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. El Señor está cerca, no estamos solos. Mucho ánimo. Hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos el próximo jueves con el tema semanal.